Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Voy a compartir la pantalla para poner la pizarrita. Ok. Entonces, íbamos por problema 3.8. Entonces vamos a poner el problema, perdón, 8.3. Entonces decimos, para el sistema de la figura A, encuentre la potencia promedio, la potencia aparente, la potencia reactiva y el factor de potencia y el factor de potencia para cada rama. B, encuentre el número total de watts de volts, amperios reactivos y volt amperios. Ok, entonces, ¿qué quiere decir la parte B? Encuentre la potencia total promedio, ¿verdad? Watts. Encuentre la potencia voltioamperios reactivos, es Q, encuentre Q total, y voltioamperios, encuentre la potencia aparente, ¿verdad? Entonces, se puede preguntar con los nombres propios de cada potencia o a través de unidades. Y, bueno, dice, así como el factor de potencia de todo el sistema. Trace el triángulo de potencia. C. Encuentre la fuente de corriente. No, perdón. Encuentre la corriente de la fuente. De la fuente I. Ok, entonces el circuito que tenemos es el siguiente. Entonces dice que tenemos una fuente. Entonces dice que tenemos en paralelo varias cosas. Tenemos unas lámparas o focos. Tenemos tenemos una calefacción. Tenemos un motor de 5 caballos. Y tenemos una carga capacitiva que consta de una resistencia y de un capacitor. Aquí. Y aquí cerramos el circuito. ¿Verdad? Esto puede ser una casa, digamos, y el motorcito, claro, de 5 caballos está muy grande, pero el motorcito puede ser una licuadora o la suma de licuadoras y procesadores y la máquina de coser de la casa, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a ponerle los números aquí. Entonces dice que el voltaje E en forma fasorial son 208 ángulo 0 grados. Dice que tenemos 12 focos o 12 lámparas, 12 focos
de 60 watts cada uno. Tenemos 6.4 kilowatts de la calefacción. Esta calefacción puede ser el tanque de agua caliente de la casa o puede ser unas resistencias porque estamos en invierno en el Cerro de la Muerte y entonces está muy frío, entonces prendemos la calefacción. Ok, aquí tenemos un motor de 5 HP, ¿verdad? Con un factor de potencia, dice que el factor de potencia aquí es 0.72 retrasado. Ok, el motor tiene una eficiencia de 82%. La carga capacitiva tiene una resistencia que es de 9 ohmios y tiene una reactancia capacitiva de 12 ohmios. Ok, esa es la casa que tenemos. Este motor de 5 HP, digamos que puede ser una bomba de un pozo que está lejos de la casa y entonces el pozo está muy abajo, entonces necesita una bombita de 5 HP, que es una bombita considerable, ¿verdad? Y todo está conectado en paralelo en la casa. Entonces, esto, digamos, es una reacción, un cálculo real de una casa que estamos dando que tiene 12 lámparas, calefacción, una bomba con un motor de 82% y un capacitor. Digamos que el capacitor son todas las cargas capacitivas que hay en la casa, que son los capacitores de los televisores, los capacitores de los radios, de las computadoras, etcétera. Toda la suma de capacitores. Ahí están. ¿Ok? Bueno, entonces nos están pidiendo encuentre la potencia promedio, la potencia aparente, la potencia reactiva y el factor de potencia para cada rama. Ok, entonces tenemos que encontrar potencias para cada elemento, ¿verdad? Entonces, para los focos tenemos que la potencia 1 implica, la vamos a llamar potencia 1 igual a 12 focos por 60 watts. Entonces tenemos 720 watts. ¿Ok? Para esa rama 1, o sea, los focos, ¿verdad? Tenemos que Q1 es igual a 0 voltio amperios reactivos. ¿Por qué? Porque no tenemos, en esa rama 1 no tenemos ni inductores ni capacitores. Entonces, la potencia reactiva es 0. Entonces, de aquí implica que la potencia aparente 1 es igual a la potencia promedio 1 y entonces es igual a 720 watts. Y también, ¿cuánto vale el factor de potencia en la rama 1? Helen. Valdría 1, profe. Correcto. Entonces, el factor de potencia vale 1. Pasamos a la siguiente rama. Ya tenemos la potencia en la primera rama, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ahora pasamos a la calefacción. Entonces, en la calefacción, la potencia aplicada se disipa en calor, ¿verdad? De hecho, de eso se trata la calefacción, ¿verdad? Entonces, la P2, esto implica que la potencia 2 es igual a 6.4 kilowatt, ¿verdad? Y en este caso también, bueno, aquí no pusimos 1, Q1. La potencia reactiva 2 es igual a 0
voltio amperio reactivo. Y entonces tenemos que la potencia aparente 2 es igual a la potencia promedio 2, y entonces esto es igual a 6.4, perdón, kilovoltio amperio. Y esto implica que el factor de potencia en la rama 2 es igual a 1. Ok, vamos al motor. La rama 3, ¿verdad? Motor. Profe, Dígame. una consulta. Arriba en los focos, entonces no sería, ve que ahí la potencia aparente está en 720 watts, no serían watts, sería VA, no. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que como es la misma, uno Ok. puede escribirla así, pero son voltio amperios, sí. Digamos que eh, estrictamente usted tiene razón. Aquí entonces voy a corregir. Entonces esto es voltio amperio. Gracias. Entonces para el motor aquí se complica un poquito la cosa. Bueno, no es que se complique, lo que pasa es que tenemos que entender cómo relacionamos la eficiencia con la potencia, ¿verdad? Entonces, la eficiencia del motor se define como la potencia aparente entre la potencia que consume el motor. ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que pasar la potencia aparente, ¿verdad? Entonces, la potencia aparente va a ser igual. Está en caballos, entonces es 5 caballos por 746, ¿verdad? Entonces es 5 HP por 746 watts, que es 1 HP. Entonces esto da, no lo hice, voy a hacerlo. 5 por 746 igual 3.730. 3.730 watts. No, watts no, voltio amperio. Porque es la potencia aparente, ¿verdad? Voltio amperio. Entonces, aquí ahora hacemos entonces que la potencia de ingreso real entonces va a ser la potencia aparente del motor en voltio amperios entre la eficiencia. Entonces esto es 3.730 watts, perdón, voltio amperio entre 0.82. Y entonces esto se convierte en entre 0.82 igual, sí, 4.548.78 y el voltio amperio se convierte en watts porque estamos hablando de la potencia de ingreso. Entonces esta es la potencia 3 promedio es 4.548.78 watts. El factor de promedio del motor me dice que es 0.72 atrasado, ¿verdad?
O sea que es inductivo. Entonces, factor de potencia igual a 0.72 inductivo. Ok, entonces, de aquí no, aquí está mal la nomenclatura, disculpen. Esta es que lo puse en inglés. PS no es la potencia aparente, es la potencia de la fuente. Sí, la potencia de la fuente entre la potencia que ingresa al motor. Entonces, la potencia de la fuente es 5 por 746, es 730 watts. Con razón mis apuntes decía watts. Yo me confundí con S. Entonces, estos son watts, claro. Entonces, esto es potencia de la fuente. Corríjanlo, por favor. Sí, ahora sí queda claro. Potencia de la fuente entre la eficiencia. Estos son watts. Entre la eficiencia, entonces me da la potencia que ingresa al motor, exactamente. O sea, la potencia que pide el motor es mayor que la potencia que el nominal. ¿Por qué? Porque la eficiencia es menor que 1. Entonces, la potencia que ingresa al motor es 4.548.78 watts. ¿Ok? Entonces, esa es P3. El factor de potencia es 0.72 y entonces ahora sí podemos calcular la potencia aparente como la potencia promedio entre el coseno de phi. Y esto es igual entonces a 4.548.78 entre 0.72. Entonces, S3, la potencia aparente queda 6.317. ¿Me revisan las operaciones, por favor? 0.75 voltio amperio. ¿Verdad? Podemos encontrar cita. Cita es igual a coseno a la menos 1 de 0.72. Y entonces esto da un ángulo de 43.94 grados. Y entonces podemos encontrar la potencia reactiva de esta rama, Q3, entonces es igual a S3 por el seno de 43.94. ¿Verdad? Entonces esto da 4.383.35 voltio amperio reactivo, ¿verdad? Que es inductiva. Ahora vamos para la última rama, que es la carga capacitiva. ¿Verdad? Para la carga capacitiva, entonces, podemos tener que la corriente fasorial es igual a E, porque están en paralelo todo el mundo, entre Z. Y esto es igual a 208 ángulo cero, que es la fuente, entre Z, que es 9
¿verdad? 9 reactivos, resistivos y 12 capacitivos. Entonces, Z es 9 menos J 12. Y esto es entonces 208 ángulo 0. Me revisan la operación y esto pasado a coordenadas polares es 15 ángulo menos 53.13. Entonces, la corriente fasorial es igual, hacemos esa división y el ángulo pasa positivo para arriba a 13.86 ángulo 53.13. Entonces, de aquí podemos encontrar la potencia promedio 4 como I cuadrado por el elemento resistivo. Esa es la potencia resistiva. Entonces esto es 13.86 al cuadrado por el elemento resistivo que es 9, ¿verdad? Y entonces esto nos da la potencia promedio 1728. Me revisan los cálculos, por favor, 0.9 watts. Y la reactiva en la rama 4 va a ser entonces I cuadrado por la reactancia capacitiva. Y entonces esto es 13.86 al cuadrado por la reactancia capacitiva que es 12. Y entonces esto queda 2305.2 voltio amperio reactivos, ¿verdad? Que son capacitivos. Entonces podemos encontrar la potencia aparente en 4, en la rama 4, como P4 al cuadrado más Q4 al cuadrado, raíz de todo esto. Y entonces esto queda 2000, me revisan los cálculos, insisto, 81.5 voltio amperio. Y entonces, el factor de potencia en 4 es P4 entre S4. Y esto es igual a 6.0. Es capacitivo, entonces es adelantado. ¿Ok? O sea, es capacitivo. Bien, ya averiguamos todo en cada rama. Entonces ahora podemos hacer la parte B. Encuentra el número total de watts. La parte E era para cada rama. Ahora encuentra el número total de watts, el de voltio amperios reactivos y el de voltio amperios, así como el factor de potencia de todo el sistema y trace el triángulo de potencia. Entonces, parte B, ¿verdad? La parte B entonces es la potencia promedio total es la potencia en cada rama. P1 más P2 más P3 más P4. Entonces esto es igual a 720 más P2, que es 6400. La calculamos, P2. Sí, claro, 6.4 kilowatts, 6400 más 4548.78 más 1728.9. O sea,
que la potencia promedio total de toda la casa es 13.397.68 watts. Luego tenemos la potencia reactiva total igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Y esto es igual a 0 más 0 más Q3, que es 4.384.35 menos bueno, aquí les voy a poner más menos, ¿verdad? Porque depende de si es inductiva o capacitiva, ¿verdad? Entonces hay que escoger el signo, ¿verdad? El 0 es más, ¿verdad? Eso no importa. La inductiva es 4.385. 4.380 y no me revisaron, ¿verdad? Voy a tener que revisarla yo. Q3, profe. Sí, Q3. 4.383.35. Ok, entonces está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo revisé, creo que sí. Entonces esos son mis apuntes, los que están mal. 3.35. Ok. Entonces 4.000, esto no es un 4, sino que es un 3. Menos la capacitiva, que es 2.305.2. 2.305.2. Entonces, la potencia reactiva total es 2.079.15 voltio-amperios reactivos. Y es inductiva, ¿verdad? Porque la inductiva es mayor que la capacitiva. Ok. Ok, entonces ahora la potencia aparente total, esto implica que la potencia aparente total, entonces es la potencia promedio total más la potencia reactiva total raíz de todo esto. Y entonces esto da... Profe, disculpe un segundito. ¿Sí? Creo que a mí me da 2078, no 2079, la potencia reactiva. Profe, Sí. ahí también, disculpe, fue que yo lo apunté y después cuando lo corregí, a mí más bien me dio 4.383, el Q3, que yo le dije que era .35, es .51, me dio ahí, mentira. En ese .35 es Punto 51. 51, entonces es. Ajá. Y cuando le resté el 2.300, 0.5, ajá, ahí es donde da 2.078.31. Sí, fue que yo lo apunté mal, perdón. 2078. 2078 punto ¿cuánto? 31. 2078.31. Ujú. Ok, entonces ¿cuánto da esto? Porque entonces mis apuntes están malos. Aquí es menos.
Profe, a mí me da 13.557.25. A mí igual, profe. 13.557.25. 25. Espera un momentico para arreglar mis apuntes de una vez. 383.51. Y 2305.2 está bien. Entonces da 2078.31. 78.31. Ok, entonces esto da 2000. Perdón. Esto da 13.557.25. Ok. Listo. Entonces, 3.397.98 entre 13.557.25, ¿cuánto da? Bueno, no, eso no importa. Ah, sí da, punto 90 y qué, punto 90 y... ¿Cómo dijo, profe? ¿3.000 qué? Perdón, es que ahí se me cortó. 13.000, perdón. O sea, entre Ajá. Ok. ¿verdad? Porque entonces esto implica que el factor de potencia es igual a P total entre Q total. Entonces esto es 13.397.68 entre 13.557.25. ¿Cuánto da eso? A mí me dio punto 98.8, está malo. A mí me dio 0.99, digamos, redondeándolo. A mí igual, digamos, 98.8. Ujú. Ujú. Ah, bueno, entonces, ok, 98.8, sí está bien entonces. Y este es inductivo, ¿verdad? O sea que es atrasado. ¿Verdad? Y el ángulo, ¿verdad? O sea, coseno de zeta igual a 0.988 implica que zeta, ¿cuánto le dio? 888 o 882. 8.88, profe. 88. Ujú. Ok. Voy a corregir aquí lo mío. 888, listo. Y entonces trazamos el triángulo de potencia. Entonces tenemos tenemos 13.4 kilowatts. ¿Verdad? 13.4 kilowatts por aquí. Tenemos 2076 voltiamperios reactivo y tenemos entonces aquí tenemos S total
3.557. S total igual 13.000, perdón, 13.500. $57, ¿verdad? No, no, aquí hay algo mal. Potencia total. Sí, aquí esto no es QT, hombre. Esto es ST. ST, ojo ahí. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 3.500. Ay, Dios. $57. Aquí tenemos QT igual a 2078. Y aquí tenemos promedio total PT redondeando 13.4 kilowatt. Ah, bueno, aquí no puse las unidades. Voltio amperio reactivo y aquí voltio amperio. Y este ángulo cita, este ángulo es cita, ¿verdad? Que cita es igual a 8.88 grados. La parte C, ¿qué dice? La parte C dice, encuentre la corriente de la fuente. Ajá. Entonces, para la parte C, tenemos que la potencia aparente total es E por I, ¿verdad? Entonces, I es igual a ST entre E, y esto es igual a 13.557 entre 208. Y entonces esto nos da 65.18 amperios. Entonces, en forma fasorial, I fasorial es igual a 65.18 ángulo menos 8.82. Y en el dominio del tiempo, igual a 92.18, que es 65 por raíz de 2 por el seno de omega t menos 8.82. Ok. Listo. Entonces ya saben calcular ustedes de todo para una casa que tenga de todo. ¿Sí? ¿Por qué el ángulo es negativo? Porque va atrasada. La corriente va atrasada. Ah, ok, está bien, sí. Sí, sí. Ujú. Profe, 8.88 no sería ese ángulo. Igual Ah, sí, negativo, sí, pero sí, 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 sí. 8.88. Es que mis apuntes están 8.82. Tengo que corregirlo. Voy a corregirlo de una vez. 8.88. 8.88. Listo.
Ok. Entonces vamos a hacer pausa y volvemos. Les aviso por WhatsApp. Ah, ya apareció Leoni. Sí, por aquí estoy, profe. Está bien, gracias. Ok.